Les damos la bienvenida a Sudomo Azul nuevamente. Vamos a continuar con nuestra siguiente presentación, la cual es construcción de aplicaciones de alto rendimiento para Android. Nuestro ponente es Bruno Olveira. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Comenzamos. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre aplicaciones de alto rendimiento en Android. En primer lugar, vamos, antes que nada, ¿por qué creen que la velocidad es un asunto tan importante? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Por qué la velocidad es importante? Bueno, la respuesta es... ¿Me explico? Bueno, los usuarios son criaturas adorables, pero entre sus calidades principales no está la paciencia. Los usuarios son muy impacientes, especialmente en mobile. Si creen que los usuarios son impacientes en un desktop, en mobile son 10 veces más impacientes, tienen prisa. Entonces, las aplicaciones tienen que tener velocidad. ¿Alguien sabe el nombre de esta pantalla? ¿Alguien ya ha visto esa pantalla? ¿Ya se sacó esa pantalla en su dispositivo? ¿Sí? ¿Sí? Es un message box, sí, pero ese message box específico se llama... No, se llama ANR, que significa Application is not responding. Esa pantalla pasa cuando, bueno, la aplicación no responde dentro de un intervalo de tiempo especificado. Pero la verdad es que, bueno, los usuarios, a ellos no exactamente les gustan esa pantalla. Porque cuando aparece, cuando se salta, algunos usuarios piensan, hice algo mal, ¿verdad? Una proporción de usuarios piensa esto. Bueno, los usuarios son criaturas que piensan varias cosas, ¿verdad? Una otra cosa que pueden pensar es que, bueno, no sé. Hay varios usuarios que lo piensan así. Una otra cosa que los usuarios pueden pensar cuando miran esa pantalla es perfectamente comprensible, ya que el programa necesita ejecutar un algoritmo ODN cubo sobre los datos especificados. Esto es perfectamente comprensible. ¿Cuál es el porcentaje de usuarios que piensa esto? No es grande, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los usuarios va a pensar el siguiente. No sirve. No sirve. Y no sirve. Es una aplicación mala. No voy a utilizarla. Entonces, tenemos también una otra abreviación de 4 letras para esta pantalla. Entonces, tenemos ANR, pero también es conocida como esta de aquí. ¿Sí? Entonces, tu aplicación no puede tener esa pantalla. Bueno, ¿cómo lograr un ANR? O sea, ¿cómo conseguir una ANR gratis en su aplicación? Hay algunas maneras que puedes aprovechar esta promoción. Una de ellas es si tu UI thread no contesta a un evento de input en hasta 5 segundos. O sea, se tarda 5 segundos para contestar a un evento de touch o a un evento de sistema, consigues una ANR. Si tu aplicación tiene un broadcast receiver que no contesta dentro de 10 segundos, ¿qué tienes? ANR. Si tu aplicación parece lenta, ¿qué tienes? No necesariamente una ANR, pero es algo peor. Los usuarios enojados. Muy peor. Porque la verdad es que el ANR, como tarda 5 segundos hasta saque el error, pero el usuario se queda enojado en mucho menos que 5 segundos. Bueno, ¿cuáles son las causas más frecuentes para la lentitud? Bueno, en primer lugar tenemos operaciones matemáticas. Entonces, si tu aplicación necesita computar como 2 millones de números en una función y lo haces en un botón, puede ser que saque una ANR. La otra es entrada y salida. Entrada y salida es muy caro. Como el procesador en comparación con
En comparación con el procesador, la entrada y salida es un proceso muy, muy lento. Y la otra son operaciones de red. Entonces, si necesita buscar algo de la red y esperar hasta que el resultado venga, es una operación también muy, muy lenta. Entonces, ¿existe entrada y salida barata? La verdad que no, especialmente en dispositivos móviles. Porque puedes pensar, esta operación de entrada y salida es barata porque mi servidor es muy rápido y lo implementé con 3 tablas de hash table con árboles binarias, y un algoritmo de 5 páginas. Entonces, no, este es barato, pero no es verdad. La S es muy caro. Puede ser que pienses, pero voy a escribir como 2 bytes en un archivo, no debe tardar nada, ¿verdad? 2 bytes. Pero a veces tarda mucho, porque a veces solo para abrir el archivo va a tardar como algunos segundos tal vez, dependiendo del sistema. Entonces no hay entrada y salida barata. Entonces, entrada y salida barata no existe. Eso no existe. La red es siempre lenta. Entonces nunca la red va a ser rápida, excepto cuando no la necesites. ¿Verdad? Entonces se supone que la red va a ser rápida, no va a ser. El SD card. El SD card, ¿creen que el SD card es rápido? Porque es una memoria que no tiene como partes móviles, ¿verdad? Entonces debería ser muy rápido, ¿verdad? Pero no, es terriblemente lento. Es terriblemente lento. Y es terriblemente lento y hay una cosa peor. Mientras el SD card tenga más utilización, entonces si tardan algunos años, se queda más lento conforme la edad progresa. El procesador, en comparación, es razonablemente rápido. Entonces, en aplicaciones móviles, a veces la intuición es el contrario de una aplicación desktop. A veces hace un cierto sentido computar nuevamente ciertos resultados en lugar de buscarlos en un archivo, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuál es el secreto para no tener un ANR? Es nunca hacer ninguna de estas cosas en la UI thread. Porque la thread principal de tu aplicación se llama UI thread, que es la thread que contesta a los eventos de interfaz. Entonces, esa thread tiene que estar siempre disponible al usuario. Que el usuario es lo más importante, ¿verdad? Entonces, nunca hacer nada de esto adentro de la UI thread, ¿verdad? Y es una lástima que la UI thread también sea llamada thread principal, porque a veces da la impresión de que debes hacer su trabajo principal en la thread principal, ¿no? Pero no es verdad. El trabajo principal no se debe hacer en la UI thread. Bueno, ¿cómo estar seguro? Bueno, estos son principios razonables, ¿verdad? Pero ¿cómo estar seguro que no estoy accidentalmente haciendo estas cosas como red, entrada y salida en la UI thread? Recalco accidentalmente, porque si lo están haciendo por intención, entonces, bueno, buena suerte. Pero si están haciendo accidentalmente, bueno, tenemos una herramienta que se llama Strict Mode. Strict Mode esencialmente es una manera de asegurarse de que tu aplicación no está haciendo ninguna de esas operaciones en la UI thread. ¿Y cómo funciona Strict Mode? Bueno, en tu aplicación, en tu actividad, tiene un método que se llama onCreate, que es llamado siempre que su actividad es creada, ¿verdad? Tiene que detectar si estás o no en Developer Mode. Claro que eso de aquí no es código de verdad. Entonces, en tu aplicación tiene que detectar de alguna manera si la aplicación está en laboratorio o si está en producción, ¿verdad? Pero si está en laboratorio, lo que puedes hacer es llamar a Strict Mode y ponerle un Thread Policy. Y ese Thread Policy especifica cuáles son las operaciones que quieres detectar. Entonces, aquí estamos detectando disk reads, entonces cuando leemos del disco, cuando escribimos en el disco, cuando hacemos operaciones de red. Y esa aquí es la penalidad. O sea, si Strict Mode detecta cualquier una de estas, va a hacer un log. Y también ponerle la policy de la VM, o sea, de la máquina virtual. El mismo principio, detectar como objetos del banco de datos, objetos que deberían ser cerrados y no fueron cerrados, y también hacer un log y terminar la aplicación. Entonces, de esta manera puedes configurar Strict Mode para tu actividad. Bueno, pero si no puedo hacer estas cosas interesantes en la UI thread, ¿qué puedo hacer?
bueno, puedes no utilizarla, ¿verdad? Puedes nunca hacer entrada-salida, nunca hacer red, nunca hacer operaciones matemáticas, ¿verdad? Pero tu aplicación va a quedar terriblemente aburrida, porque no vas a lograr hacer mucho más que Hello World. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, basta hacer en otro thread, porque otros threads sí pueden tardar un poquito, ¿verdad? Entonces, podría utilizar threads o services. Threads son, bueno, son como procesos pequeños, ¿verdad? Que puedes tener en background. Services son componentes de Android que ejecutan en el background, que pueden hacer trabajo. Pero la verdad es que utilizar directamente a threads y services a veces es un poco complicado, un poco complejo. Entonces, no reinventes la rueda, que la rueda ya se inventó y funciona bien y todo. Entonces, no necesitas reinventarla. Y en lugar de esto, tenemos clases de conveniencia, como async task e intent services. La clase de async task es una clase que esencialmente es una thread, pero es más fácil de utilizar, porque ela representa una tarea que necesitas hacer en el background y que va a tener un resultado en el foreground, naturalmente. Y en un intent service es una clase especial de servicio que esencialmente recibe un intent, hace algo, procesa algo y retorna un resultado. Bueno, pero ¿cómo implementar el async task? El async task esencialmente es una clase que tiene parámetros, ¿verdad? Y tienes que extenderla, hacer tu propia clase que extiende async task. Entonces, esta tu clase va a representar una tarea que necesitas hacer. En esta clase tiene que hacer overrides en dos métodos principales. El método doInBackground es el método donde vas a hacer tu trabajo. Entonces, ese método, el framework va a llamar cuando el trabajo empieza. Y este es onPostExecute, que es el método que el framework llama cuando el trabajo termina, para que puedas mostrar el resultado. Entonces, lo importante es que doInBackground ejecuta en una worker thread. O sea, en doInBackground no tiene estas restricciones de contestar en 5 segundos, de contestar en 10 segundos y todo. Estás libre, tiene toda la libertad del mundo en tu background thread. OnPostExecute ejecuta en la UI thread. Entonces, en onPostExecute debes solamente mostrar el resultado. Porque si estás haciendo trabajo en onPostExecute, bueno, estás terminando con todo el propósito de async task, ¿verdad? Bueno, y tenemos también el intent service. El intent service es una manera fácil de utilizar un service. No que los services no sean fáciles, porque son fáciles, pero es una manera más fácil cuando tu servicio tiene una característica específica, que es la característica de que su función principal es recibir intents y procesar algo y devolver intents. Entonces, si esta es la característica de tu servicio, el intent service es el más recomendado. Entonces, son requisiciones asíncronas, son intents, sobre demanda, y es un service. Entonces, es menos probable que sea muerto. Esta diapositiva es en portugués. Bueno, perdón. Entonces, bueno, es un service. ¿Y por qué tiene menos probabilidad de ser muerto? Es porque, bueno, Android hace su propio management de life cycle de aplicaciones y a veces va a pasar que no va a tener memoria, entonces decide una aplicación para matar. Entonces, los services tienen menor probabilidad de ser muertos que actividades, pero pueden ser muertos si no hay memoria. Bueno, ¿cómo utilizar el intent service? También, el mismo que async task, que es una clase, tienes que extenderla y hacer tu propia clase, como por ejemplo myIntentService. Y el único que tiene que hacer es implementar este método, que es onHandleIntent. Y en este método hace el trabajo, que este método recibe un intent y aquí puedes hacer el trabajo que necesitas hacer con este intent. ¿Verdad? Entonces, esa es la clase. HandleIntent, pero es mentira. Porque aquí no debes hacer tu trabajo. Porque un service, de la misma manera que una actividad, tiene su thread principal. Y no puedes hacer con que la thread principal esté bloqueada en ninguna manera. Entonces, si necesitas hacer algún trabajo más pesado, tienes que utilizar, por ejemplo, un async task. Entonces, no hagan trabajo en HandleIntent, porque ejecuten en la thread principal del servicio. Entonces, un service también tiene una main thread. Bueno,
algunos consejos de interfaz de usuario, ¿verdad? Bueno, si no logras ser rápido, la verdad es que, bueno, la mayoría de las operaciones interesantes como red, entrada y salida, tarda un poquito. Esa es una realidad, es un hecho de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes hacer si tu aplicación no logra ser rápida? ¿Cuál es la solución? ¿Alguien sabe? Es bien sencilla la solución, es intuitiva. Si no puede ser rápido, disimular. Modelo. Pero ¿cómo disimular bien? Bueno, puedes utilizar, por ejemplo, una Progress Dialog. Para el usuario es una criatura impaciente, pero es fácil engañarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la ciencia todavía no explicó por qué a los usuarios les gustan tanto las cosas que giran. Entonces, si ponen una cosita que gira, el usuario va a se quedar un poquito más tranquilo, ¿verdad? Estas cosas que giran transmiten una sensación de tranquilidad. Entonces, si tu aplicación está haciendo algo, déjele al usuario saber con una cosita que gira. ¿Sí? Estoy calculando, no te preocupes, te he oído, estoy calculando. Entonces, este es el Progress Dialog. No necesita implementarlo, ¿verdad? Ya existe en el framework. Entonces, para utilizar un Progress Dialog, el único que necesita, bueno, es llamar show, determinar cuál es el mensaje, ¿verdad? En español debería ser subcadenas, ¿verdad? Bueno, necesita llamar dismiss cuando esté listo, ¿verdad? Y el setMax es para determinar cuál es el máximo del progreso. Y setProgress para determinar el progreso. Bueno. Entonces, es importante mostrar el progreso. Puede tener un Progress Dialog que solo tiene la cosita girando, pero el más útil es que tenga también una barrita que diga al usuario cuánto falta, ¿verdad? Una otra cosa que es muy importante son operaciones que se pueden cancelar, porque por increíble que parezca, los usuarios a veces cambian de idea, cambian sus decisiones. Que a veces pasa que el usuario, por ejemplo, muestras una pantalla diciendo, necesitas bajar como 200 megabytes del servidor. ¿Quieres hacerlo ahora? Va a tardar un poquito. Pero el usuario dice, sí, claro, quiero. Sí, claro, ¿cómo no? Tardan como 1 segundo, 2 segundos, el usuario repentinamente decide que no quiere más. Entonces, es muy importante tener una manera de cancelar operaciones. Entonces, especialmente cuando las operaciones van a tardar un poquito, es necesario tener una manera de cancelarlas. Porque si tu aplicación no tiene una manera de cancelar una operación, es una aplicación arrogante. Es una aplicación que está diciendo, pero no querías esto hace poco tiempo, ¿por qué está cambiando ahora? No sabe lo que quieres, usuario. Es una aplicación arrogante, ¿verdad? Bueno, algunos otros consejos. Entonces, si tu aplicación está haciendo algo, muéstralo en la interfaz, ¿verdad? Lazy load. Lazy load es muy importante porque muchas veces, como las aplicaciones que utilizan datos intensivamente, van a necesitar muchos datos, pero no los necesitan todos de una única vez. La verdad es que puede ser que cargues como 200 megabytes de datos para mostrar una pantalla al usuario, pero el usuario va a mirar la pantalla y decir, estoy aburrido. Se marcha de tu aplicación. Y cargaste como 200 megabytes de datos para nada. Entonces, el mejor en ese caso es hacer lazy load, o sea, cargar los datos a la medida que los necesite. O sea, espere hasta que el usuario haga algo para cargar. O, que es mejor ainda, intente como imaginar lo que el usuario va a hacer enseguida y cargar los datos antes que el usuario lo haga. Entonces necesita tener un poco de telepatía con el usuario para determinar esto. Pero a veces los usuarios son fáciles de leer. Bueno, y una otra cosa muy importante es no impedir que el usuario haga otras cosas, porque no es solamente porque su aplicación está cargando sus datos que el usuario no va a querer hacer otras cosas, ¿verdad? De verdad es que cuando el usuario se da cuenta que algo está tardando un poquito, el usuario dice, voy a checar mi email, o voy a hacer otra cosa. O si tu aplicación tiene más de una función y una función está ocupada haciendo alguna cosa, no impidas que el usuario utilice las otras, porque solamente porque hay una ventana diciendo estoy calculando, no hay un motivo por el cual el usuario no pueda como utilizar las otras secciones de tu aplicación. Entonces, el mejor, en lugar de Progress Dialog, es utilizar spinners. Entonces, spinners tiene la misma ventaja de ser una cosita que gira, pero no ocupa toda la pantalla, ¿verdad? Entonces, la cosita que gira puede estar solamente en una parte de la pantalla.
Bueno, y la otra, bueno, se va a tardar más que un ratito, utilice Spinner o Progress Dialog. O sea, si hay la más remota posibilidad que su operación va a tardar más que un ratito, utilice de alguna manera que el usuario sepa lo que está pasando. Pero ¿cuánto es científicamente un ratito? Bueno, hicimos como pruebas experimentales y determinamos en laboratorio que un ratito es más o menos 200 milisegundos. ¿Verdad? Sí, es verdad, esta es la definición formal de un ratito. Entonces, si vas a tardar más que 200 milisegundos, un tardito en el Sistema Internacional de Mensuras, necesitas tener algún tipo de feedback al usuario. Bueno, hasta aquí, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos cómo disimular la lentitud, ¿verdad? Estamos hablando aquí de cómo engañar al usuario. Y no decimos nada sobre cómo mejorar. Entonces vamos ahora a la segunda parte, que es cómo, de hecho, podemos mejorar el rendimiento de tu aplicación. Bueno, antes que nada, ¿dónde debes mejorar? Entonces suponga, por ejemplo, que tenga una aplicación que tiene estas tres cosas. Entonces en Bubble Sort hace un algoritmo ODN factorial y un loop con entrada y salida pesada. ¿Dónde debo optimizar primero? En un mundo ideal tendríamos como recursos infinitos de ingeniería y podríamos optimizar todo, ¿verdad? Pero en el mundo real, a veces no tenemos recursos infinitos. Muchas veces, de hecho. Entonces es importante hacer una prioridad. O sea, entre esos tres, ¿cuál es la operación en la cual debo invertir mi tiempo? El ODN factorial, ¿verdad? Bubble Sort. Bueno, la verdad es que, necesitamos un poquito más de datos, ¿verdad? Si tenemos esos datos, son 500 palabras, n está entre 3 y 6, y son 500 kilobytes. ¿Y ahora? La respuesta correcta es no sé. ¿Verdad? Esa es la respuesta correcta, porque va a depender de muchas cosas. Entonces, hay un dicho muy famoso, que es la optimización prematura es, ¿cómo termina? Sí, es la raíz de todos los males. Perfectamente. Quien dicho eso fue Knuth. Entonces, es verdad, porque si optimizas, hay una probabilidad muy, muy pequeña de que vas a lograr optimizar en el lugar cierto. Porque no es fácil de saber. Entonces, ¿cómo diagnosticar cuál es el lugar cierto, correcto, para mejorar el rendimiento? Tenemos una herramienta que se llama Traceview. Traceview es una herramienta que le permite mirar dónde tu aplicación está tardando más. Para utilizar Traceview, lo que hacemos es, declaramos android.os.debug y llamamos a start method tracing y le damos ahí un nombre, ¿verdad? Y aquí hacemos las operaciones que queremos medir y cuando terminamos llamamos a stop method tracing. Esto va a crear un archivo en el SD-card llamado proftest.trace. Entonces vas a necesitar esta permisión en tu aplicación. Don't write external storage para escribir ese archivo. Y es importante quitar esta aplicación después. Bueno, esta es una aplicación de prueba que hizo hace algunas semanas. Entonces, cuando ejecuté esta aplicación de prueba, estaba tardando aquí como 1.4 segundos para hacer una operación. Traceview me muestra dónde la aplicación está tardando más. Esta área aquí, se ve aquí en esta lista, es el recolector de basura. Entonces mi aplicación está tardando mucho en recolección de basura. Entonces esto es una pista, ¿verdad? Entonces mi aplicación, el problema con mi aplicación está con la colección de basura. La verdad es que en Gingerbread tenemos colección de basura concurrente, entonces a veces la colección de basura pasa en otro procesador, pero todavía colección de basura es un asunto que siempre tarda un poquito, ¿verdad? Entonces tardó 1.4 segundos. Y StartGC es una porción considerable. La primera pregunta que tengo que hacer antes de preguntar cómo ser más rápido es, ¿necesito de verdad ser más rápido? Que puede ser que esa operación de 1.4 segundos esté ejecutando como una vez a cada mes en el background. En este caso no necesito hacerla más rápido, ¿verdad? El principal sobre optimización es aprender cuándo no hacerla. Porque si tu aplicación ya está rápida lo suficiente, no necesitas hacer nada, ¿verdad? A nadie le gusta el trabajo sin ninguna ventaja, ¿verdad? Bueno, este es mi código. ¿Qué está incorrecto con este código? En primer lugar, si conoces Java,
siempre que hacemos string.valueOf, estoy creando un nuevo objeto, ¿verdad? Lo estoy asignando y esta operación también crea un nuevo objeto. Entonces, tengo mucho garbage collection, recolección de basura, porque estoy creando muchos objetos temporarios. Entonces, ¿cómo hago para mejorar esto un poco? Bueno, cambié las strings para un string builder y ahora lo que estoy haciendo es llamar a append y llamar valueOf. Entonces está un poquito mejor, ¿verdad? Estoy creando menos objetos temporarios. Ejecuto traceView nuevamente y me doy cuenta que está tardando 700 milisegundos, entonces la mitad del tiempo. Pero ¿dónde estoy tardando? String.valueOf. Esa es la función que me está tardando más. Entonces la pregunta ahora, ¿cuál es? ¿Es dónde optimizar más? No. La pregunta es, ¿necesito optimizar más? Puede ser que 700 milisegundos sea suficiente. Y si es suficiente, excelente. Me voy a la playa y no trabajo más. Pero si no es suficiente, necesitamos mejorar un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? En lugar de llamar valueOf, estoy llamando simplemente con el número entero, porque append acepta los números enteros. Entonces, ejecuto traceView nuevamente. Y ahora me doy cuenta que está tardando 650 milisegundos. Y la función que domina el tiempo es integer.toString. Entonces está tardando como 22% del tiempo de mi aplicación se tarda en esa función. Entonces está pasando la misma, esencialmente el mismo, ¿verdad? Porque integer.toString está creando un objeto. Entonces ahora la pregunta es, naturalmente, ¿cuál? Si necesito ser más rápido. Bueno, suponiendo que necesito ser un poquito más rápido, ahora cambio y hago un código un poco feo. Aquí estoy completamente evitando la creación de nuevos objetos. La verdad es que en la universidad mis profesores siempre dicen, no hagas código feo, siempre haga código bonito. Pero la verdad es que puedes sí escribir código feo. Bueno, en primer lugar, si nadie se entera. Y en segundo lugar, si necesitas rendimiento, ¿verdad? Entonces, si es una sección crítica y necesitas rendimiento, sí, puedes escribir código feo. Pero no digas a nadie que fui yo que les hice. Bueno, con este código feo, ¿qué logré? Logré que la operación terminara en 300 milisegundos. 310, bueno. Y ahora, bueno, creo que por ahora está bien. Entonces, con este ejemplo demostramos que optimizando en el lugar correcto, empezamos con 1.4 segundos. En solamente 3 iteraciones llegamos a 310 milisegundos. Eso solo es posible. Eso no es posible porque yo soy quiromante. Eso no es posible porque tengo alguna habilidad sobrenatural. Eso es posible porque utilicé traceView. O sea, porque utilicé una herramienta que me dice exactamente dónde mi aplicación está tardando tanto. Entonces, algunos consejos para rendimiento. Bueno, evitar la creación de objetos temporarios, porque como vimos, los objetos temporarios tardan mucho para ser recolectados. Utilizar static cuando posible, en lugar de virtual, que a veces tenemos una función que es virtual, pero no tiene ninguna razón para ser virtual, que es una función que solo hace un cálculo, pero está adentro de la clase porque el código se queda más bonito. Entonces, pero a veces es mejor convertirla en un static. También evitar getters y setters internos, porque especialmente en Java, a veces las personas tienen el costumbre de pensar que no hay abstracción suficiente. Entonces, en lugar de i igual 7, le ponen como i.setValueOf, new value factory, new instance of integer 7. A veces no necesita tanta abstracción y puede hacer como i igual 7. Entonces, evitar getters y setters internos. Si algo es constante, utilice static final, es muy importante, porque las optimizaciones son muy interesantes. Utilizar librerías del sistema, porque el sistema puede optimizar sus propias librerías. Y no pensar que native es una solución para todo, porque a veces, especialmente las personas que no les gustan Java, ven una aplicación que está lenta y dicen, no, es culpa de Java. Java es lento. Pero no es verdad. A veces lo que pasa es que, bueno, tu código está lento. Es la dura realidad. Entonces, native no es una solución para todo. Se puede convertir tu código para C++,
seguir lento. Bueno, una otra es poner hardware accelerated en sus actividades, naturalmente si el rendimiento es gráfico, ¿verdad? Un otro es utilizar Passive Location Provider. Entonces, cuando necesitas una localización de GPS, puedes utilizar Passive Location Provider para recibir notificaciones del sistema siempre que la posición del usuario cambia. Porque esto, bueno, no tiene mucho que ver con rendimiento, pero con la percepción de rendimiento. Entonces, nuevamente, engañar al usuario. Porque si tienes un Passive Location Provider, va a recibir la información de GPS mismo cuando no la pidas. Entonces, cuando una otra aplicación pide la información de GPS, también vas a recibir. Entonces, puede como saber la localización del usuario para la próxima vez que necesites, sin tener que esperar por la información. Y utilizar también la última ubicación conocida. Porque a veces me parece un poco estúpido cuando estoy en una aplicación que tarda como 20 segundos para determinar que yo estoy en la calle X. Después, como abro una otra aplicación que también necesita saber mi localización y la aplicación dice, determinando tu localización. Pero mi dispositivo determinó la localización hace 5 segundos. Y si no soy un ser sobrenatural, si hace 5 segundos estaba en una calle, es razonable pensar que voy a estar en la misma calle, ¿verdad? Entonces, utilizar la última ubicación conocida. Y el otro punto importante es despertar solamente cuando es necesario. Porque, bueno, a veces las aplicaciones en Android quieren como hacer alguna tarea periódicamente, como bueno, quiero cargar los datos de mi servidor para ver si hay actualizaciones. Entonces ponen una alarma diciendo, bueno, a cada 10 segundos voy a despertar, hacer una conexión a mi servidor, preguntarle si hay actualizaciones y volver. Entonces, a cada 5 segundos, su aplicación hace eso. Entonces despierta, conecta al servidor, espera hasta que los datos vengan. Y eso no es una buena idea porque cada conexión le cuesta un poquito de batería. Y cada poquito de batería le cuesta un poquito de paciencia del usuario. Entonces, las alarmas variables son una manera muy efectiva para contornar este problema, porque puedes, por ejemplo, determinar si hay red o si no hay red. Y si no hay red, la verdad es que no necesita como intentar una conexión en tu servidor a cada 10 segundos, ¿verdad? Puedes esperar hasta que haya red y a partir de ahí volver a hacer conexiones. Un otro punto importante es utilizar C2DM. ¿Alguien ha utilizado C2DM? ¿No? C2DM es Cloud to Device Messaging. O sea, es una manera a través de la cual puedes recibir mensajes de tu servidor directamente en tu aplicativo, en tu aplicación Android, sin tener que hacer conexiones a todo momento en tu servidor. O sea, es el reverso. El servidor envía un mensaje a tu aplicación. No es tu aplicación que tiene que iniciar la conexión. Entonces, C2DM es una manera muy efectiva de tornar tu aplicación más económica. Porque cuando tu servidor tenga un update, el servidor envía a la aplicación. Entonces, no es la aplicación que se queda como a cada 10 segundos preguntando. Eso es lo que hace Gmail, por ejemplo. La aplicación de Gmail no está todo el tiempo conectando al servidor. La aplicación de Gmail simplemente espera hasta que el servidor le envíe un C2DM. Entonces puedes hacer el mismo con tus aplicaciones. Bueno, por último, como un resumen, bueno, si tengo entrada y salida, red y operaciones complejas en la UI thread, ¿cuándo puedo hacerlas? ¿Sabe? Nunca. ¿Perdón? Nunca, never, dame. Y una cosa importante para decir también es que muchas veces, si estás utilizando Strict Mode, va a sacar unos warnings de cosas que están pasando en el framework. Pero sí, el framework puede escribir en archivos en la UI thread. El framework tiene permisión para hacer esto. Entonces, si ves un mensaje con un aviso diciendo, tu aplicación está escribiendo en el disco durante la UI thread, pero si te das cuenta que es el framework, no hay problema. Si esto es permitido. Bueno, eso es lo que tenía para hablar. Y si tienen preguntas, por favor. Sí, este es
la dirección de nuestro Twitter en Google Developer Relations LATAM, que está en español. Y ese es mi Twitter personal. Entonces, síguenos aquí porque tenemos ahí como noticias para developers, sobre eventos y todo. Y este aquí es el sitio principal de Android. No sé si no conoces este sitio, es el mejor lugar para aprender sobre Android. Y de verdad es que, bueno, a nosotros como Developer Relations, nuestra misión es que los desarrolladores estén felices. Y para que estén contentos, necesitamos tener siempre una documentación muy buena. Entonces, la documentación en developer.android.com tiene todo lo que tiene todo lo que necesitas saber para hacer excelentes aplicaciones. Porque lo que queremos son no solamente aplicaciones, sino que excelentes aplicaciones, ¿verdad? ¿Pregunta? Con respecto al rendimiento, creo que también una de las restricciones que tienen los dispositivos móviles es el consumo de energía. Sí. Tal vez el procesador que trae el dispositivo es muy bueno, pero eso implica más consumo de energía. De las operaciones que comentabas que no son caras, ¿cuál de ellas tendría que ver más con el consumo de energía o le estaría pegando más a nuestra aplicación en ese lado? La pregunta es, ¿cuál es la operación que consume más batería en procesador, verdad? Bueno, la verdad es que no es fácil decir, porque va a depender de cuál dispositivo y va a depender del código también. Una cosa que se puede hacer, que a veces hago, es como implemente de una serie de maneras diferentes y pruébalas. Y cuando la pruebas, hay una pantalla en la configuración del sistema donde puedes mirar cuáles son las aplicaciones que más consumen la batería. Entonces puede como ejecutar su aplicación por unos minutos y determinar cuánto de batería está consumiendo. Entonces, si hace como 3 o 4 maneras alternativas de hacer la misma cosa, puede determinar cuál es la que consume menos la batería. Pero si sigues estos consejos, como por ejemplo de tener alarmas variables, de determinar si hay red o no,